Hola gente, bienvenidos a este tercer episodio de Antropología Bíblica que he estado haciendo. En esta ocasión les vengo a hablar de las distintas corrientes que se tienen sobre la forma de ver al ser humano y cómo las podemos contrastar de manera muy bonita con la Biblia y por qué vemos el modelo bíblico como el certero básicamente, o el correcto o el verdadero, porque realmente sí se ajusta a la realidad natural que vemos, incluso a la realidad obviamente espiritual en la que nos encontramos. Entonces, pues voy a empezar. Ya saben que tengo mis notas aquí, así que si me ven es para que no se me olvide, porque yo no soy estructurada. En la vida real yo no soy estructurada para hacer las cosas. Si yo por mí fuera estaría parloteando o cantinfleando demasiado, entonces por eso necesito tener notas para irme ayudando visualmente. Entonces, bueno, si alguna vez han escuchado o han investigado sobre los tipos de filosofías orientales y todo este rollo, para los que obviamente si los que crecieron en la fe tal vez no tienen mucha idea o lo que sea, pero igual pues les puedo ayudar. Para los que tienen idea, igual corríjanme si me equivoco en los comentarios. No es como que el afán decir si eso es en lo que deberíamos de creer o no, pero por lo menos para tener una reflexión más amplia del asunto, ¿no? Voy a empezar hablando de la antropología asiática. Los voy a ir dando punto por punto y ya conforme iremos avanzando, platicaremos al respecto. En la antropología asiática, por ejemplo, vemos el confucianismo, el taoísmo y el budismo. En el confucianismo, por ejemplo, vemos que el hombre se define principalmente por sus relaciones sociales y morales. No hay una clara división cuerpo-alma, sino que el énfasis está en la virtud y el deber. En el taoísmo, la visión del ser humano es que es un microcosmos que refleja el Tao, o que es el principio eterno. La composición del ser humano es el cuerpo físico y las almas, el Hun, o el alma espiritual ligada al cielo, y el Po, que es el alma terrenal ligada al cuerpo. El propósito del ser humano en esta versión es vivir en equilibrio con el Tao, prolongar la vida y mantener la armonía interior y exterior. El enfoque práctico es que muchos rituales y prácticas de alquimia interna buscan la inmortalidad espiritual. En la antropología budista vemos que la visión del ser humano no existe, en la antropología del ser humano no existe un alma eterna, se le llama anatta, o sea que el yo, se considera que el yo es una ilusión. La composición del ser humano está formado por los 5 agregados, que serían los skandhas, que es la forma, la sensación, percepción, formas mentales y conciencia. En su propósito para el ser humano es liberarse del sufrimiento, sería el dukkha, no sé cómo se pronuncia, no soy experta en lenguas. Si alguien por aquí tiene don de lenguas, me ayudaría mucho. Mediante el desapego del yo ilusorio y alcanzar el nirvana. En el enfoque práctico que tiene es más que salvarse a sí mismo o más que salvar al hombre, es que el hombre debe disolver el ego en el vacío. Es el sunyata. No tengo idea si se dice así sunyata, pero bueno. En la antropología islámica vemos que la visión del ser humano, el hombre es una creación directa de Alá, que es hecho de barro, pero con el Ruh, que es el aliento divino, que lo eleva por encima de los animales. Su composición generalmente se habla del cuerpo, que es el jism, ay, no me vayan a cortar la cabeza, jism, y alma, Ruh, Naf, o el nafs, que es el nafs, es más complejo. El nafs aquí puede ser el ego inclinado al mal o el alma purificada que busca a Dios. En el propósito que tiene es someterse a la voluntad de Alá, que en el Islam es literalmente sumisión, y el juicio final pesará las obras, o sea, Alá pesará las obras en el juicio final, para saber
cuál de las dos partes fue la que actuó y obró, ¿no? El enfoque práctico que tiene es la lucha del creyente está en controlar el nafs interior, las pasiones, el egoísmo y todo eso, y rendirlo a Dios. Muy parecido a la tricotomía, ¿eh? En la antropología hindú, la visión del ser humano es que el ser humano es en esencia Atman, o el yo profundo, o alma verdadera, que es idéntico a Brahman, el absoluto. O sea, esto es algo como muy panteísta, que es como uno con el todo, ¿no? La composición del ser humano sería que es el cuerpo físico, que es perecedero, el Atman, que sería el alma eterna o idéntica a la divinidad. Se habla también de capas sutiles, como lo que se llaman koshas, que es el cuerpo vital, mental, intelectual y la bienaventuranza. En el propósito que vemos en esta antropología es romper el ciclo del samsara, que son las reencarnaciones, y alcanzar el moksha o la liberación, al reconocer que Atman y Brahman son lo mismo. O sea, básicamente estás diciendo que eres tu propio Dios. O el Dios, pues básicamente eres una divinidad, pero tienes que reconocerlo. O sea, tienes que hacerte consciente a ti mismo de que tú eres tu propia divinidad. El enfoque práctico que tiene es que el alma nunca muere, solo se transmigra, y la ética se relaciona con el karma acumulado. Después hablaremos de ese tema del karma. Esta no es la serie para hablar de eso, pero después hablaremos de eso. Y bueno, también me gustaría mencionar el judaísmo post-exilio. O sea, los que salieron después del exilio babilónico, se vio mucha influencia gnóstica, cabalística, helenística y todas esas ísticas. Cabe paréntesis, aquí yo, su servidor, aquí que tienen, yo estudiaba antes cábala, entonces perfectamente sé de este tema, de este punto en específico de la cábala, porque ¡shish! ¡Qué bárbaro! Todavía me da vergüenza pensar en estas cosas que antes creía, pero bueno, el caso, continuemos. Tras el exilio babilónico y luego el helenístico, el judaísmo absorbió ideas externas. Por ejemplo, el fariseísmo y especialmente la cábala, que ya vino siglos posteriores. Introdujeron, por ejemplo, como a partir del siglo XII y XIII, a finales del XII y principios del XIII, ya fue que se empezó a establecer este misticismo. Introdujeron concepciones más complejas del alma, que son el Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. Ahí es un rollo muy chistosillo. Esto ya para mí sería tricotomía expandida, con una clara influencia mística y gnóstica que distorsiona la visión bíblica original del hombre, según la Biblia, como lo dice el Basar, que es carne, más Nefesh, más vida, que es la vida, más Ruach, que es el soplo de Dios, sin dividirlo en esferas esotéricas. O sea, hicieron así como de esa percepción tricotómica del ser humano, según la Biblia, lo expandieron así como a cosas, y ya, pues por eso vemos ahí el árbol de la vida de la cábala y todo esto, las esferas de Sefirot y un montón de cosas bien fumadas, pero bueno, yo estaba ahí. En la filosofía griega clásica, pues ya lo hemos mencionado. Si no han visto el video anterior, les recomiendo que lo vayan a ver para que vean por qué me quejo tanto de esto, de la tricotomía. La filosofía griega clásica, que viene siendo Platón y Aristóteles, Platón lo planteó, como ya lo dijimos, que el cuerpo es como la prisión del alma, el alma es inmortal y el espíritu es la chispa divina que trasciende, ¿no? Aristóteles lo planteó como que es un cuerpo más alma racional, alma vegetativa y sensitiva. Y pues esto fue la influencia o el parteaguas de la influencia de que el hombre está compuesto por varias partes como en niveles. En el gnosticismo y esoterismo, el ser humano tiene chispas divinas ocultas que deben liberarse por conocimiento secreto, que esto sería la gnosis.
Pero esto pues genera una visión elitista, ¿no? Como que pues unos pues sí pueden tener acceso a ese conocimiento y otros no. La psicología moderna, que tiene una visión naturalista, ve al ser humano lo reduce a lo psíquico y lo biológico. En esta se eliminan las categorías espirituales, explicando todo como procesos neuronales, traumas o conductas aprendidas. Básicamente esa es la psicología moderna de hoy en día. Por eso para mí la psicología moderna vendría siendo como la medicina general de la psiquiatría. Pero bueno, es un chiste aparte que yo hice con otro amigo. En la psicología cristiana, que aquí ya vengo así. La psicología cristiana contemporánea mucho parte de la visión tricotómica, que ya les he hablado antes porque es un problema práctico, pero percibe esto del cuerpo y alma y espíritu como más que separados, como un rompecabezas que se va uniendo, pero a final de cuentas pues son compartimentos del ser humano y no es como que todo esté unificado en sí, mezclado. Esto los lleva a generar marcos teóricos híbridos, que es un poco de Biblia, más un poco de filosofía, más un poco de psicología moderna. Para mí el problema fue muy gracioso porque yo vi este problema en muchos posts que he visto de psicología cristiana, que es que parten de un error antropológico o de un marco teórico antropológico, porque a final de cuentas el campo de estudio o el objeto de estudio es el ser humano, parte del error de cómo percibió el ser humano y después intenta corregir los mismos errores que generó ese marco del que parten. Entonces es muy gracioso. Por ejemplo, les quiero leer el ejemplo de lo que dice un post de una psicóloga cristiana que decía en un slide de Instagram, decía: no conectamos lo emocional con lo espiritual como si fueran dos mundos separados. Esto es ansiedad clínica versus esto es falta de fe. Dice: la verdad, somos cuerpo, alma y espíritu. Y la raíz de muchos síntomas emocionales es una visión distorsionada de Dios, del yo o del pecado. En lo último, pues sí puedo estar de acuerdo. Pero en lo que no estoy de acuerdo es eso, que dice que está queriendo combatir. Aquí se ve como no conectamos lo emocional con lo espiritual. Está queriendo combatir el mismo error del que parte por tener una visión tricotómica del ser humano, en la que literalmente no ve que lo emocional es profundamente espiritual porque termina siendo parte de la composición espiritual del ser humano. Entonces, ahí ya tenemos estos conflictos, estos problemas que la misma visión tricotómica genera. Y la ataco mucho porque a final de cuentas es la que se usa tradicionalmente en el círculo cristiano. Entonces, por eso la he estado mencionando demasiado, porque es como, o sea, los cristianos no somos budistas, ¿no? Entonces no puedo atacar tanto el budismo, nada más lo puedo mencionar, explicar a grandes rasgos y así, pero sí menciono aquí la tricotomía. Y bueno, como pueden ver, dije, esto lo repasé, esto es un repaso súper general porque no me voy a detener tanto, pero como pueden ver, todas las culturas han tratado de explicar la complejidad humana. O sea, al final de cuentas todos tienen una forma de ver al ser humano, cómo se relaciona con lo divino o cómo se compone de manera espiritual o lo que sea, y pues lo explican a su forma, ¿no? Podemos ver también que algunos reducen al hombre al cuerpo y energía, como las que son las filosofías orientales, otros lo ven como cuerpo, alma y espíritu, como en el Islam, la Cábala, el hinduismo. Otras lo niegan directamente, como en el budismo o el materialismo moderno, que mucho del budismo viene ahora impregnado en toda esta moda New Age. Vengo de ahí también. Y podemos ver que la Biblia, en cambio, presenta al ser humano como una unidad integral creada por Dios, con una dimensión material y una espiritual, ambas reales, pero inseparables hasta la muerte y resurrección. ¿Ok? Ahora sí quiero mencionar esto, que el común denominador de todas estas perspectivas y visiones es la autoevolución. O sea, en todas estas visiones aparece como esta idea constante, que es la del ser humano puede subir de nivel, alcanzar plenitud o perfección si se esfuerza lo suficiente. En otras palabras, es un sistema de obras.
es muy curioso porque estas formas o concepciones de ver al ser humano es un sistema de obras. ¿Por qué? Porque el hombre busca escalar hacia lo divino en sus propias fuerzas, ya sea a través de disciplina, conocimiento, técnicas psicológicas o prácticas religiosas. En la visión bíblica del ser humano, nuevamente lo explico brevemente, que no describe al hombre como capas que deben ir escalando, sino como un ser unitario en dos dimensiones, el cuerpo material y el alma y espíritu, que es lo inmaterial. Al final de cuentas, tu cuerpo también es tu alma, o sea, tú eres un alma, pero estamos hablando de que tú como alma viviente estás compuesto de tu aspecto físico y tu aspecto invisible. Entonces, bueno, así lo dejamos nuevamente explicado. Por ejemplo, el alma o el espíritu no evoluciona ni se libera por obras, sino que está muerta en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. ¿Qué significa que está muerta en delitos y pecados? No significa que estás muerto, que no es como que somos zombies andantes, sino que está separado de la gloria de Dios, separado de una relación, una comunión con Dios. Aquí la salvación y restauración del ser humano es por gracia, mediante la obra de Cristo, no por autoevolución. ¿Ok? Cuando el ser humano es entendido como un ser de muchas capas o niveles, o sea, cuerpo, alma, espíritu, chakras, energías, inconsciente, etc., dependiendo de la cosmovisión, suele aparecer el peligro de que cada nivel se convierta en un peldaño a escalar para alcanzar plenitud, iluminación o salvación. O sea, casi siempre estas capas están organizadas en una especie de como de escalera evolutiva o escalera espiritual. Por ejemplo, donde el cuerpo se suele ver como lo más bajo y despreciable de la escalera o el punto de partida. El alma o la mente se ve como el aspecto intermedio que debe purificarse o disciplinarse o meditar y bla, bla, bla. Y el espíritu como la parte más alta que debe despertar, iluminarse y no sé qué, ¿no? Pero todas estas posturas nos llevan a errores prácticos. Por ejemplo, uno que es una visión de autosuperación espiritual. La persona busca pulir cada capa de sí mismo, trabajar el cuerpo, sanar el alma, iluminar el espíritu, trascender la mente, equilibrar las energías, etcétera, 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 ¿no? Se convierte en un sistema de autoevaluación espiritual donde la meta es ascender por méritos propios. Pero ¿qué pasa con los méritos propios? O sea, al final de cuentas, todo te lo debes a ti mismo. ¿Sí me explico? O sea, y siempre vas a quedar en deuda contigo mismo, porque nunca va a ser suficiente. Siempre vas a estar como que mal. No sé si me explico. 2, un sistema de obras. Cada práctica se convierte en un requisito, o sea, meditar, hacer rituales, cumplir disciplinas, entrar en estados de conciencia, todo este rollo que nos piden todas las religiones o cosmovisiones, así como de que todo tiene que ser muy metódico, todo tiene que ser muy así, como a rajatabla para poder cumplir con el siguiente nivel, cumplir con la siguiente escalera. Y esto contradice el Evangelio porque el hombre no asciende a Dios, sino que es Dios quien desciende al hombre como Cristo. ¿Sí me explico? Eso es lo maravilloso de nuestro Evangelio, de nuestra cosmovisión, nuestra antropología bíblica, que nos indica que no somos nosotros los que nos autoevolucionamos o los que nos perfeccionamos, sino que es Cristo el que desciende, nos reconcilia Él mismo con Dios, con el Padre, y Él mismo perfecciona la obra en nosotros. Entonces no necesitamos como de un esfuerzo extracomunal personal para tener esta comunión con lo divino, vaya. El 3 es que la ilusión de un mapa de progreso, ¿no? Al tener estos niveles, la persona puede cree que puede medir cuán avanzada está espiritualmente. Eso fomenta como este orgullo espiritual o desesperanza según se perciba cerca o lejos de la meta. ¿Qué pasa en este tipo de sistemas que muchas veces vemos la realidad, ¿no? De mucha gente que está en esto
en este rollo donde se creen buenas vibras y cosas así, que se creen más despiertos que los demás, ¿no? Yo lo voy a decir como yo me creía. Yo me sentía como que era más despierta, más espiritual, más elevada que los demás porque veía cosas que los demás no. Y al final de cuentas era puro orgullo, era pura soberbia y pues trácalas que Dios me puso como con la cola entre las patas. O la desesperanza, donde ves que los demás están haciendo, viviendo, meditando, viviendo una vida bien acá, bien acá, bien acá, bien acá, bien acá, bien acá. Y pues te sientes atrás. O sea, al final de cuentas es como que nunca llegas, nunca es suficiente, nunca llegas al suficiente nivel de altitud para poder estar lo sumamente trascendido. Entonces te genera muchísimo estrés espiritual, mucha desesperanza, mucho desánimo, mucha carga, mucha presión que nunca eres capaz de cumplir. Entonces nos puede llevar a eso también. La negación de la suficiencia de Cristo. Esto es lo más importante. Estos sistemas de obras que son basados como en estas antropologías nos insinúan que la obra de Jesús no es suficiente, sino que debes añadir tu propio camino evolutivo. Esto choca con la idea de que Dios nos hace perfectos por su sacrificio perfecto, según Hebreos 10:14. En Hebreos 10:14, bueno, en todo el capítulo de Hebreos 10 está hablando de cómo el sacrificio de uno solo fue suficiente para hacernos perfectos delante de Dios a muchos. Entonces, lo maravilloso de nuestra cosmovisión como cristianos es precisamente esto, ¿no? Que Dios perfecciona la obra en nosotros y lo hace Él. O sea, nosotros nomás es como mirarlo a Él. Y yo aquí quiero hacer este paréntesis. Si crees de alguna forma que mirar a Cristo en todo momento de tu día, en todo momento de tu vida, en todo momento de tu andar y caminar espiritual es algo monótono, aburrido o insuficiente, te estás perdiendo por completo de la obra maravillosa que Él puede hacer para tu gozo, para tu vida, para todo lo que pueda ofrecerte, porque Él es el que hace la obra. ¿Sí me explico? Él es el que lo hace. Y esta obra lleva por añadidura gozo, plenitud, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, todas estas cosas que Dios nos promete por simplemente perseverar y andar y mirarlo a Él todo el tiempo. Entonces, reflexión sobre eso a los que me escuchan. Y ahora sí, yo digo y sigo sosteniendo que la antropología bíblica, que es la dicotómica, es simple, pero es profundamente cristocéntrica. O sea, no porque no se vea al ser humano como una forma de más capas y acá profundas que hay que descubrir y escarbar y no sé qué, no significa que no sea completamente profunda. Al contrario, es sencilla, pero es cristocéntrica. El ser humano es visto como una unidad que hace que la salvación no sea en tratar de subir de nivel constantemente, estar subiendo capa por capa, estar subiendo escalera por escalera, sino que es una unidad que es reconciliada con Dios en Cristo. ¿Sí me explico? Porque necesita redención. O sea, o confiamos en Cristo y su obra completa, o caemos en un sistema de autoescalada espiritual que tarde o temprano se convierte en salvación por obras. Y si es salvación por obras, estamos perdidos. O sea, estamos perdidos si es por obras, si es por méritos personales, si es por tratar de llegar a un nivel más alto. En el caso de la tricotomía, que sigue siendo a la que apelo, de sus problemas que nos pueden traer es creer que si el alma no está lo suficientemente ligada o conectada o comunicada con Dios como lo es el espíritu, nos lleva a pensar como esta dualidad de que el espíritu es a lo que hay que alimentar todo el tiempo, pero el alma no importa tanto y no sé qué, y estas cosas de las que ya les hablé en el episodio pasado. Y al final de cuentas nos hace caer en esta fragmentación del ser humano más que en esta unificación de lo que es el ser humano y la afección que tiene
con el pecado, ¿no? Y el problema es que al plantearlo así, el ser humano queda en deuda consigo mismo, lo que les decía, porque debe de subir de niveles, purificarse, trascender, romper el velo, hacer prácticas, rituales, ascetismo, meditación, buenas obras, disciplina moral. En otras palabras, el hombre se salva o se perfecciona a sí mismo, y esto lleva directamente a un sistema de obras disfrazado de espiritualidad, que ya lo mencioné, ya es mucho pleonasmo de mi parte. Y si lo contrastamos con la visión bíblica, según lo que hemos mencionado en resumen del Génesis 1 al 3 y Romanos 3:23, a final de cuentas somos almas vivientes, necesitamos restauración completa, pero esa restauración viene directamente por Cristo, por nacer de nuevo, como dice en Juan 3 al 6, y necesitamos una transformación radical por el Espíritu Santo, no por técnicas humanas. A final de cuentas, esta visión antropológica nos permite tener la idea de que estamos profundamente relacionados con Dios, ¿sí me explico? En las otras corrientes, en las otras posturas, filosofías o lo que sea, no nos vemos a nosotros mismos como alguien que se relaciona y se redime en Dios, y que es Dios mismo el que nos redime a nosotros al hacer una obra redentora por nosotros. Entonces yo los invito a los que tal vez no son cristianos que me escuchan, que consideren todas estas cosas que les he puesto, porque si estás viviendo en un punto en el que sientes que no avanzas en tu vida, que no tienes un propósito, créeme que la Biblia te ofrece una visión más amplia de lo que puedes creer, de lo que puedes pensar, porque Cristo es sencillo, es sencillo, es sumamente práctico, pero es sumamente profundo y además es real, es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, yo les invito a que no conviertan la fe en un sistema de capas en donde se tengan que perfeccionar a sí mismos, sino que dejen que sea Él el que los perfeccione a ustedes por el simple acto de mirarlo constantemente a Él. Volver a Él, poner nuestra mirada en Él, es en donde realmente nos perfeccionamos, en donde realmente hay una transformación, en donde realmente ocurre el cambio que necesitamos. Pues bueno, al final todo este recorrido por distintas formas de ver al ser humano nos muestra algo. El mundo intenta explicarnos en capas, niveles, fuerzas, energías, etc. Pero todo termina apuntando a que el hombre tiene que trabajarse a sí mismo, construirse, evolucionar, alcanzarse como si pudiera salvarse por sus propias obras y méritos. Pero la Biblia nos da una noticia infinitamente más gloriosa, que es que no somos un rompecabezas de capas que tenemos que armar solos. Somos criaturas hechas por Dios, caídas en pecado, pero amadas y redimidas por Cristo. Efesios 2, 8 al 9 lo dice con claridad: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto nos libera del peso de la autoevolución, del tener que subir escalones espirituales para alcanzar algo. En Cristo ya hemos sido hechos nueva creación, según 2 Corintios 5:17. Así que si hoy sientes que eres demasiado complejo, o que tienes demasiadas capas que resolver, o que aún te falta evolucionar espiritualmente, recuerda que tu verdadera identidad está completa en Cristo. No necesitas llegar a otro nivel, porque ya has sido trasladado de muerte a vida, de tinieblas a luz, y en Él tienes plenitud. Descansa en esa verdad, porque lo que el hombre busca en esfuerzo, Dios ya te lo regaló en Cristo. Este episodio lo hice un poquito más breve. En el siguiente ya les hablaré ahora sí de el marco teórico de la consejería bíblica y la psicología, el contraste pues, y pues ya, espero también poderlos animar a que escriban en los comentarios qué les ha parecido esta serie. Este es un episodio muy cortito, la verdad,
pero si les ha estado gustando, compártanselo a la gente que les pueda interesar, a la gente que les pueda dar luz. Compártanme si de alguna forma los hizo reflexionar sobre qué han pensado del ser humano, sobre qué han pensado de su propia composición, su caminar, su propósito de vida, etcétera, lo que me digan. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.